Acompáñeme ahí en su Biblia. Si trae su Biblia, no trae su Biblia. Amén. Si no trae, aquí con toda confianza puede tomar una, No, no se detenga, puede pasar y tomar una Biblia. Si trae su Biblia, acompáñeme ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Amén. Ya está ahí en Mateo 12, del 1 al 8. ¿Me sigue? Acompáñeme. Dice la palabra. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le eran lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, bendito Señor, le doy muchas gracias por esta tarde, Señor. Le doy gracias por este tiempo que usted nos permite estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque usted pone el querer como el hacer. Gracias por ese cuidado que usted ha tenido, Señor, de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Por este tiempo, bendito Padre, yo pongo delante de usted esta palabra y le pido, Señor, que usted hable a nuestras vidas, comenzando primeramente por mí. Que usted me corrija primero a mí, Señor, que me redarguya primero a mí. Yo me pongo en sus manos, bendito Padre, y pongo en sus manos este mensaje, Señor, para que sea para el crecimiento espiritual en la vida de mis hermanos, Señor. Yo se lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues yo creo que por lo que leímos usted más o menos se puede dar cuenta de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de los religiosos, ¿verdad? Hemos venido hablando de la religiosidad las últimas semanas. Si usted nos ha acompañado, sobre todo los estudios de los días miércoles, ¿verdad? La vida del Señor Jesucristo, toda su vida, tuvo que estarse cuidando, ¿verdad? Porque se vio rodeado de ciertos personajes. Y al final de su ministerio, antes de ir a la cruz, pues tuvo mucho peso, ¿verdad? La vida de estos religiosos, de estos personajes, de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley. Pues bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con esta temática de la religiosidad. Y hoy vamos a hablar sobre la religiosidad en la iglesia en nuestros tiempos. Porque ciertamente hay religiosos, ¿no? Y el Señor Jesucristo no vino a traer religiones. Él no vino a dejar una religión. Él no vino a hacer eso. Él vino, ¿verdad?, a crear una cercanía con los seres humanos. Nada tiene que ver con la religión. Bueno, entonces vamos a hablar sobre esto y vamos a comenzar, ¿verdad?, tocando el punto de que existen dos virus que se anidan o se han anidado en la iglesia del Señor. Ambos virus pueden parecer opuestos, pero realmente son similares porque vienen de donde mismo, se originan en el mismo lugar.
Uno es el virus de la religiosidad, de lo cual vamos a hablar el día de hoy, y el otro es el virus del libertinaje, porque hay religiosidad y hay libertinaje dentro de la iglesia. Los religiosos pretenden engañar al Señor por medio de una supuesta misericordia, porque el religioso es lo que ostenta, una supuesta misericordia. Por el otro lado, los libertinos lo que demuestran es que tienen en poco la existencia y el mandato del Señor. Si se fija, son polos opuestos. Unos pretenden, ¿verdad?, reflejar esa misericordia y esa rigidez. Y por el otro lado tenemos a esos que tienen en poco la rigidez y la palabra y lo que Dios manda. Son polos opuestos. Son distintos entre sí, pero la realidad es que ambos se alejan del propósito de Dios. Tanto el religioso como el libertino se alejan del propósito de Dios. Aunque son polos opuestos, los dos tienen una distancia con lo que Dios manda, mis hermanos. Acompáñeme a Hechos, en el capítulo 17, del versículo 22 al versículo 23. Amén. Hechos 17 del 22 al 23. ¿Me sigue? Amén, amén. Dice la palabra: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vemos, ¿verdad?, que cuando Pablo llegó a Atenas, él fácilmente pudo darse cuenta de que los ciudadanos de esa ciudad griega eran muy religiosos, eran bien religiosos, porque lo demostraban. Pero que a pesar de su religiosidad, realmente adoraban a un Dios al cual desconocían, al cual no conocían. Por lo tanto, ¿verdad?, estaban totalmente errados. Eran religiosos, pero religiosos sin un motivo, sin un propósito, porque no conocían a Dios. Solamente reflejaban su religiosidad a través de sus palabras, a través de lo que hacían. Esa Atenas, mi hermano, tristemente, esa Atenas se ha transportado a la iglesia de este tiempo. Se ha transportado. Desgraciadamente, mi hermano, muchos creyentes se congregan, pero no saben a qué Dios están adorando y no saben lo que están haciendo. Actúan, pero actúan porque ven a otros lo que hacen. Actúan por inercia, actúan en automático, pero no saben a qué Dios están adorando, porque no lo conocen. Y digo tristemente, ¿verdad?, porque muchas veces venimos y cantamos y gritamos y alzamos las manos, pero realmente desconocemos a Dios. Lo desconocemos primero que nada con nuestro entendimiento, porque no vamos a la palabra. No tenemos un tiempo para la palabra. Mi hermano, nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que alguien se para y nos predica así nada más de manera simple. Tenemos que ir a la palabra como los debería. Porque si no voy a la palabra, ¿cómo me voy a dar cuenta si el que se para enfrente me está diciendo una verdad bíblica o simplemente me está queriendo decir lo que a él le interesa y moldear mi entendimiento? Y desgraciadamente, ¿verdad?, no lo conocemos muchas veces con nuestro entendimiento, pues solamente somos creyentes de costumbre, ¿verdad? Porque eres cristiano por costumbre, porque ya me acostumbré a ser cristiano, pero no sé en lo que estoy creyendo.
Lo desconocemos con nuestras obras porque nuestro testimonio está lejos de ser el de un creyente. Muchas veces es solamente una fachada dominguera, ¿se fija? Una fachada. ¿Por qué eres cristiano? Ah, porque me reúno el domingo o porque voy el miércoles. Mi hermano, eso en nada diferencia a un creyente de un testigo de Jehová. El testigo de Jehová es testigo de Jehová el día sábado, que se pone un trajecito o la mujer se pone una faldota y andan casa por casa predicando. Pero el resto de la semana son comunes y corrientes. No existe una diferencia. Y tristemente, mucho de eso también sucede dentro de la iglesia del Señor. Tristemente. Y ese Atenas, ¿verdad? De fachadas, ese Atenas de desconocimiento, vino a transportarse dentro de la congregación. Tristemente. Religiosidad. Y como Pablo, ¿verdad? En Atenas, así también la palabra les sigue o nos sigue anunciando la verdad para que no nos desviemos. Decía, ¿verdad? Un famoso escritor cristiano que la vida dentro de la iglesia muchas veces es como un péndulo, que por un lado están, por ahí lo platiqué con algún hermano, por un lado están los que ven al diablo en todos lados y por el otro lado están los que no ven al diablo en ninguna parte. El religioso ve al diablo en todas partes y el libertino no lo ve en ningún lado. Ese es un problema. Estamos, y esto lo digo mi hermano, muchas veces estamos tan cansados de mirar una iglesia falta de compromiso y de apego por las cosas de Dios, que tomamos una postura totalmente a la contraria, totalmente opuesta. Es que como vemos tanto libertinaje, tenemos tanto celo de Dios, que nos vamos al punto opuesto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando nos vamos al punto opuesto sin aterrizar las cosas en la palabra? Que nos volvemos religiosos. Decimos, es que la iglesia se llenó de gente libertina y sentimos ese celo, pero no lo aterrizamos en la palabra y no nos damos cuenta, pero comenzamos a convertirnos en religiosos duros. Duros. Cuando usted toma una postura, cuando yo tomo una postura sin la palabra, nos vamos a un opuesto contrario. Y desgraciadamente eso es lo que pasa, mis hermanos. Que decimos, yo no entiendo, ¿verdad?, por qué los hermanos no se toman en serio. ¿Por qué los hermanos, por qué las hermanas se visten así? ¿Por qué los hermanos se comportan así, como en el mundo? Y comenzamos a tomar posturas muchas veces y nos vamos al punto opuesto. Pero ¿sabe qué? No vamos a la palabra. Y sin darnos cuenta nos convertimos en religiosos duros, duros. Ese es el problema, mi hermano, que no vamos a la verdad bíblica. Pasamos a convertirnos en religiosos intolerantes y rígidos. Desgraciadamente, ¿verdad? Eso pasa, o lo contrario pasa, ¿verdad?, con los hermanos que salen de alguna congregación marcada por un líder que se convirtió en un dictador y que sus reglas se convirtieron en reglas de piedra, de acuerdo a su voluntad. Cuando salen de ahí, son como los pajaritos, mi hermano, que vuelan. No sé si le ha tocado conocer que hay hermanos que salen de doctrinas rígidas, marcadas más por la voluntad del líder, y cuando salen de ahí, ¿sabe qué es lo que hacen? Vuelan. Se vuelven libertinos. Son como un animalito que usted tiene amarrado y lo tiene ahí amarrado, y cuando de repente le suelta la cuerda, se desata, se desboca, se va al punto opuesto. ¿Y esto por qué? Por la religiosidad. Por la religiosidad, mis hermanos.
Las dos posturas están erradas, pero el problema de la postura religiosa es que los religiosos sienten que tienen una capa de verdad y que pueden ser jueces. Y ya después nos convertimos en jueces. La religión es un problema y el Señor Jesucristo no vino a traer una religión. El Señor Jesucristo lo que quiere es una cercanía con nosotros, una relación directa entre Él y nosotros. De lo contrario, ¿verdad? Solamente somos dogmáticos. ¿Qué representa ser religioso? ¿Qué es un religioso? Vamos a Mateo 15 del 7 al 8. ¿Ya está ahí? Amén. Mateo 15 del 7 al 8 dice la palabra: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hipócritas, del griego hipócrites, que significa actor o simulador. Un hipócrita es aquel que simula. Un hipócrita es aquel que actúa y dice ser alguien. En el teatro griego, mis hermanos, esta palabra se utilizaba para referirse a los actores que utilizaban máscaras con diferentes expresiones. Algunas llorando, otras riendo, y que podían cambiarlas rápido de acuerdo a lo que querían expresar en el momento. Un religioso es un hipócrita que trae diferentes caras. Y eso eran esos hombres. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando decía, ¿verdad? Cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué lo decía? Porque eran una fachada, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero podridos por dentro. Así es un religioso. Un religioso anda por el mundo con una fachada. Mira. Yo no soy cristiano por ir por la calle con una Biblia debajo del brazo. Yo no soy cristiano por eso. Yo no soy cristiano por ir diciéndoles a todos: Dios te bendiga, Dios te... Eso no. Yo soy cristiano porque mi corazón ahora le pertenece al Señor Jesucristo. Porque vivo una vida conforme a lo que le agrada al Señor. El Señor la fachada la tiene por nada. Y a esos religiosos les gustaba pararse en las esquinas con sus túnicas grandotas y que la gente dijera: mira, qué bueno es. Ponerse esa máscara, ¿verdad? Se ponían esa máscara delante de los demás. Entonces vemos, ¿verdad?, que la primer característica del religioso es que es hipócrita. Es hipócrita. Trae diferentes máscaras, una para cada momento. Que es uno aquí y es otro afuera. Que es uno con su familia y es otro con sus amigos. Que es uno en la iglesia y es otro en el trabajo. Yo no puedo venir aquí, mi hermano, y levantar mis manos clamando al Señor y alabando, y luego ir al trabajo y comentar o empezar a contar chistes mal habidos con mis compañeros de trabajo. Yo no puedo venir aquí y arrodillarme delante del Señor y luego ir allá afuera, ¿verdad?, con mis amigos a comenzar a chismear, a morder. Hay algo ahí que no fluye, ¿verdad? Paso a ser un religioso. Es una religión para mí. Yo me congrego el domingo por pura religión. Por pura religión. Entonces vemos, ¿verdad? El primer
punto del religioso es que es hipócrita. Decía un cómico griego que se llamaba Plauto, que estos hombres, ¿verdad? Los hipócrites llevaban en una mano la piedra, pero en la otra mostraban el pan. Así, acá tenían la piedra, acá llevaban el pan. Nosotros no somos de esos, ¿verdad? Mi hermano, no es lo mismo reunirse en la iglesia que ser parte de la iglesia. No es lo mismo. Acompáñeme allá, Primera de Corintios 3:16. Amén. Primera de Corintios 3:16. Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? El Espíritu de Dios mora ahí, en ese templo. Mi hermano, el verdadero cristiano trasciende al domingo, trasciende al miércoles, trasciende al culto dominical, trasciende al estudio bíblico, lo trasciende. Porque la iglesia, mi hermano, no es un local, no son 4 bardas. El verdadero cristiano lleva ese templo a donde quiera que, a todos lados. Acuérdese que somos embajadores del Señor. ¿Cuál es el trabajo de un embajador allá afuera? El embajador lleva la palabra del presidente o del rey a todos lados. Es el que da la cara por el rey. Pues nosotros somos embajadores del Señor. Y nosotros damos la cara por Él a donde quiera que vamos. Y si se ha fijado, ¿verdad? Que muchas veces cuando tenemos situaciones, cuando tenemos alguna discusión o hacemos algo, ¿verdad? Que no es de testimonio, no hablan mal de nosotros, hablan mal de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos embajadores. No dicen, mira, es Luis. No, no dicen eso. Dicen, mira, es el aleluyo, es el cristiano, es el bañado. ¿Por qué? Porque yo soy embajador. Y yo sirvo de testimonio, o sirvo, ¿verdad?, para que vituperen y blasfemen el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, el ser cristiano, el ser creyente, trasciende estas 4 bardas. Las trasciende el día domingo. Es por eso que le digo, ¿verdad? Que ser cristiano es más que una fachada. Es más que una fachada. Es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. Ya lo decíamos, ¿verdad? Este miércoles que si usted no vino al estudio, toqué este punto. Y que muchas veces, porque nos dicen es que ser cristiano es un estilo de vida. Y quienes vinieron el miércoles lo escucharon. Decimos, es que ¿qué es ser cristiano? Es un estilo de vida. No, mi hermano. Ser cristiano es más que un estilo de vida. Cuando hablamos de estilos, hablamos de sus zapatos, hablamos de sus pantalones, hablamos de su peinado, de algo que usted se puede poner ahorita y quitar mañana. Eso es un estilo. Y usted puede ir por la vida cambiando de estilos, dependiendo su agrado. No, mi hermano, ser cristiano no es un estilo de vida. Ser cristiano es una cosmovisión, un nuevo nacimiento, una creación distinta. No es como quitarme una gorra y ponerme la gorra y así, no. Por eso es un nuevo nacimiento, un nuevo ser. Eso es ser cristiano. Ese es otro punto, ¿verdad?
Acompáñeme a Lucas 5:30. Lucas 5:30. Amén. Dice Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Como hemos visto, ¿verdad? El virus de la religiosidad presenta varios síntomas. Hablamos de que es ser superficial. Es de andar mostrando caras, dependiendo las situaciones. Es de imagen. Así es un religioso. Presenta varios síntomas. Y otro síntoma muy visible es que el religioso es murmurador. Al religioso se le da fácil hablar de los demás, de los de afuera y de los hermanos. Y hablar de los hermanos, ¿verdad? No significa platicar con los hermanos y de buena forma, sino remarcar aquello desagradable delante de nuestra santidad, porque nosotros somos bien santos. Un religioso es alguien que se siente impoluto y se le da bien fácil juzgar. Es un juez de pistola fácil. Yo soy bueno y él es malo. Así son los religiosos, tal como lo hacían los fariseos. El religioso juzga fácil, mi hermano. El religioso es murmurador. ¿Verdad? Vamos a juntarnos, a hablar, a platicar, y ya en la plática, ¿verdad? Comenzamos a sacar puntualmente las deficiencias de cada hermano. ¿Ya te fijaste aquel hermano? ¿Ya te fijaste aquel otro? Y comenzamos a juzgar. El religioso es juez, se siente juez. ¿Y sabe por qué? Porque siente que tiene autoridad. Mi hermano, antes de juzgar a alguien más, tenemos que voltear a ver nuestra vida. Yo le aseguro que si volteamos a ver nuestra vida, vamos a ver más defectos de los que estamos viendo en el hermano. Desgraciadamente, mi hermano, los ojos no miran hacia adentro, miran hacia afuera. Si nuestros ojos pudieran mirar hacia adentro, le aseguro que juzgaríamos de manera distinta. Pero así es el religioso. El religioso es un juez que dictamina rápido, fácil. ¿Por qué? Porque se siente un escalón por encima de los demás. Así es, mis hermanos. Vamos a Santiago 4, del 11 al 12. Amén. ¿Ya me sigue ahí? Santiago 4, del 11 al 12 dice la palabra: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces entiende, ¿verdad, mi hermano? Que nuestra tarea no es juzgar a los demás. No es juzgar a los demás. No es mirar el defecto del de enfrente. Mi trabajo es mirar mis defectos, los míos, y llevarlos delante del Señor. Y yo le aseguro que tenemos mucho trabajo, mi hermano. Tenemos muchas situaciones en nuestras vidas para llevar delante del Señor, como para darnos el tiempo de andar buscando las ajenas, para criticarlas. Ay, mi hermano, se imagina orar, vea, como aquel: ay, Señor, quítale a mi hermano lo borracho. Te pido por mi hermano, que es mi totero. No, Señor, yo tengo muchas situaciones en mi vida. Te pido por mí que me ayudes
a superar esta situación que a ti no te agrada. Y si nos ponemos a hacer una lista de todo lo que tenemos y no le agrada al Señor, tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. Y nos enfocamos, ¿verdad?, en el de enfrente. Dice ahí en Mateo 23, del 23 al 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Cuántas veces hemos caído en esta situación, mi hermano? ¿Cuántas veces hemos colado el mosquito y nos hemos tragado el camello? ¿Cuántas veces? Síntomas de religiosidad, mi hermano, que muchas veces no nos damos cuenta que los traemos. Cuando menos nos damos cuenta, ¿verdad?, ya estamos hablando mal del hermano. Ya lo estamos enjuiciando. Ya nos estamos comiendo el camello y le estamos colando el mosquito. Eso lo desaprueba el Señor. Y decimos, ¿verdad?, ese hermano es un libertino. Míralo, es un libertino. Y caemos en el punto del péndulo, ¿verdad? Estamos viendo el punto de allá, pero ya estamos en el punto de acá. Estamos juzgando al libertino, pero ya nos estamos convirtiendo en jueces, en religiosos. ¿Se fija? Y decimos, es que mi celo, tengo un celo por Dios que no me lo puedo detener. Cuidado, mi hermano, porque lo que estás haciendo no lo estás haciendo con la Biblia abierta. Te estás convirtiendo en juez, te estás convirtiendo en religioso. Y esto es un péndulo de dos lados. Y decimos todavía, ¿verdad? La palabra dice, o frío o caliente, porque no, y aplicas mal la palabra. Debes de tener un equilibrio. ¿Cómo lo vas a tener? Mirando tu vida. Regularmente, mi hermano, el religioso siempre trae el morral lleno de piedras. Trae la mochila y la bolsa llena de piedras para repartir. Acompáñeme a Juan 8, del 1 al 9. ¿Y está ahí? Amén. Juan 8, del 1 al 9. ¿Me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? Amén. Dice la palabra, acompáñeme. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mi hermano, el propósito de los fariseos no era que esa mujer se arrepintiera. Ellos no querían que esa mujer se arrepintiera. El propósito de los fariseos era que esa mujer muriera apedreada. ¿Qué hacemos con el hermano caído? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo levantamos o lo picamos con un palo?
Vamos y vemos qué es lo que está pasando, o vamos con una vara y estamos ahí. ¿Qué hacemos con el hermano caído? ¿Buscar que recobre el rumbo? ¿Orar por él? Vamos y lo buscamos para ver qué es lo que está pasando en su vida. ¿Por qué trae esas situaciones? ¿O lo juzgamos? ¿O no lo comemos vivo? Y le deseamos todo el peso de la ley. Porque muchas veces hacemos eso, ¿eh? En lugar de ir a ver qué es lo que tiene el hermano, lo que queremos es todo el peso de la ley. Lo hacemos con los de afuera, ¿verdad? En vez de ir a predicarles, pedimos juicio. Que se quemen. Bueno, que se quemen, pero ¿en qué momento fuiste a predicarle? El Señor pide misericordia. Y muchas veces decimos, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que se congregaba y vemos que está cayendo en situaciones, decimos, pues la palabra dice que ese no lo voltee ni a ver, que ese no lo acepte en mi casa. Es más, que no le diga hermano, no le digas hermano, porque ese no se ha convertido, no es hermano. Bueno, pues si no se ha convertido, entonces ve y predícale de la palabra para que se convierta. En lugar de estarlo juzgando y querer apedrearlo, ve y llévale el evangelio. Es que es borracho, nunca se convirtió, es borracho. Bueno, entonces llévale la escritura. Háblale de Dios para que entienda y se convierta. ¿O qué? ¿Juzgándolo y apedreándolo lo vas a ganar? No. ¿O diciendo que no es tu hermano, lo vas a ganar? Ve y predícale la palabra y gánalo para el Señor. Si tú consideras que no se ha convertido, pero no te conviertas en un religioso, fariseo, que estás del otro lado del péndulo y ahora comienzas a aventar piedras hacia al otro lado, a los libertinos. Ten misericordia de él como el Señor tuvo misericordia de ti. Ya si vas y le predicas y le dices y él mantiene su postura, bueno, pues entonces ya marca una distancia. Pero si no lo has hecho, ¿con qué autoridad puedes tener una postura sobre ese hermano? Los fariseos, mi hermano, no querían que esa mujer se arrepintiera. Ese no era el propósito de ellos. Ellos querían apedrearla y en el camino que el Señor Jesucristo tropezara. Se diga, eso es lo que ellos querían. Desgraciadamente, mi hermano, la iglesia, como decía ese escritor, está dividida entre estos dos puntos. Está dividida. En gran parte, en gran parte. No estoy diciendo, ¿verdad?, que no hay puntos concisos y prudentes conforme a la palabra. Pero existe un virus, un vicio dentro de la iglesia, mi hermano. Salimos huyendo de congregaciones libertinas y nos vamos al punto de los religiosos. Y luego estamos en la de los religiosos duros, que no tienen consideración, y salimos huyendo porque son muy duros y nos vamos al otro punto. Pero ¿sabe qué? Desgraciadamente lo hacemos sin ir primero a Dios y aterrizarlo en la palabra. Hay que aterrizarlo en la palabra. El Señor nos pide misericordia porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Entonces no juzguemos al hermano, no lo juzguemos. Si está pasando por una problemática, oremos por él y vayamos a tratar de ayudarlo a salir de esa situación. No vayamos a apedrearlo. No somos jueces, mi hermano. Nosotros no somos jueces porque somos imperfectos. El único perfecto es el Señor. El único perfecto. Amén. La iglesia está llena de todas estas situaciones, de muertos vivientes que dicen conocer a Dios,
pero que les falta amor, les falta misericordia, les falta entendimiento. Son envases vacíos. Envases vacíos. ¿Por qué? Porque lo valioso, mi hermano, esta botella, lo valioso no es el envase. Lo valioso es lo que está dentro, lo que contiene el envase. De nada me sirve ir yo por el mundo ostentando una fachada de algo que no soy. Amén. Si no hay agua, mi hermano, este envase es basura. El valor se lo da el agua. El valor lo llevamos por dentro. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Lo demás es envase, es basura, que se va a desechar, que se va a pudrir. ¿De acuerdo? Entonces, no caigamos en esos puntos, mi hermano. No caigamos en esos extremos. Sabe que también muchas veces, desgraciadamente, tomamos un extremo de acuerdo a nuestra conveniencia. Y con algunos hermanos somos religiosos y con otros somos bien libertinos. De acuerdo a lo que me conviene es la postura que tomo en la vida. Vengo a la congregación y soy el más rígido. Voy con algunos hermanos y soy el más rígido. Y luego voy a otro lado y soy el más libertino. De acuerdo a lo que me convenga o a lo que se me acomode es el punto que tomo. Ni siquiera es que me vaya a los extremos y me establezca. No, eso no está bien. El Señor nos pide una postura de acuerdo a las Escrituras. Amén. De acuerdo a las Escrituras. No a lo que me digan, no a lo que yo piense. No de acuerdo, ¿verdad?, a ese supuesto celo. Porque a veces es solo supuesto celo. Entonces, que el Señor nos ayude, mi hermano, porque muchas veces andamos así. Andamos así. Y eso no está bien. Amén. Vamos a orar. ¿Me parece? Bendito Señor, bendito Padre, le doy gracias por su palabra. Le doy gracias porque usted es bueno, Señor, y misericordioso. Y esa misericordia, Señor, que usted tiene, nosotros debemos de reflejarla también, Señor, porque nosotros tenemos que reflejarlo a usted. Yo le pido, Señor, que usted nos ayude a no caer, Señor, en estos extremos insanos, de irnos, Señor, a la rebeldía, pero tampoco de convertirnos, Señor, en fariseos modernos. Que no juzguemos al hermano, que no seamos de apariencias. Que busquemos, Señor, que busquemos ser reales, Señor, porque usted es real. Yo le doy gracias, Señor, por esta congregación, por la vida de mis hermanos. Le pido que los guarde, que los bendiga, Señor, que los proteja, que usted siga hablando a nuestras vidas. Que nos siga puliendo, Señor, como se pule un diamante, Señor. Es doloroso, Señor. Es doloroso, pero es necesario. Yo le pido por mis hermanos que no están aquí presentes, por diferentes circunstancias, Señor, que usted los guarde, los bendiga, los proteja en todo lugar, Señor. Yo se lo pido, bendito Padre, y le doy gracias por este tiempo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.